Hola mi gente, buenas, ¿cómo están? ¿Todo bien con ustedes? Con el permiso de ustedes, yo quiero compartir la palabra de Dios en el día de hoy. Aquí está Noé, el muchacho y el niño, aún vendrán otros más para la ilustración de la prédica o de la enseñanza de hoy día, que está basado en el libro de Gálatas. Si usted tiene su Biblia ya, por favor, busca su Biblia para también seguir la lectura. Gálatas capítulo 5, versículos 16, 17 y versículo 18. Así dice la palabra de Dios, honrando al nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El título dice, las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el deseo del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagas lo que querrías. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Bueno, nosotros nos vamos a basar en estos versículos que ahorita nosotros leemos. Pero para que usted comprenda este versículo, vamos a las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que está en el libro de Juan capítulo 3, versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. La Biblia habla del primer Adán, el Adán que estaba en el jardín de Edén con Eva. Y la Biblia habla que todos nosotros venimos de Adán, el primer Adán. Pero también la Biblia habla del último Adán, que no es Adán que estaba en el jardín de Edén, pero el Adán que nos está esperando en el paraíso, Jesucristo. Todos aquellos que nacieron del primer Adán son que son carne. Todos nosotros que venimos del primer Adán, esto es de nuestros padres, nuestras madres biológicas, entonces somos que somos carne, rápido. Y cuando nacimos de nuestras madres, entonces ganamos la naturaleza carnal como están viendo acá. No es necesario aún creer en Dios. Desde que usted ya eres un ser vivo, entonces tú ya tienes la naturaleza carnal. Lo que es nacido de la carne, carne es. Pero cuando nosotros creemos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, cuando creemos en Dios, Dios es espíritu, entonces ganamos la naturaleza espiritual. Entonces, desde el momento que empezamos a caminar con Dios, ir a la iglesia, tenemos dos naturalezas, la carnal y la naturaleza espiritual. Pero la Biblia habla en Gálatas 5, versículo 17, que estos se oponen entre sí. Las dos naturalezas se oponen. Es decir, la carne no hace o quiere hacer lo contrario al espíritu. Y el espíritu lo contrario a la carne. Y los dos opónense, los dos pelean, los dos luchan, los dos batallan. Quizás ya ha acontecido con usted que en su corazón a veces tú escuchas una voz, ¿no es? Una voz suave que te dice, no malgastes su dinero, porque es mejor ahorrar para su familia, para sus planes. Pero otra voz más rude, una voz más rude, no es una voz más grosa, si se puede decir, más bruta, te dice, no te preocupes, tú puedes malgastar, mañana va a trabajar y va a tener otro dinero. Entonces, a cada día en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestras emociones, nuestros sentimientos, tenemos esta lucha, tenemos esta pelea. A veces se dice que la mente es el campo, es un campo de batalla. ¿Por qué? Porque la mente tiene dos hemisferios. El hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, y los dos se oponen. Pero esto es más espiritual que mental. Por eso lo que estoy explicando aquí. Nosotros somos los que estamos en el medio.
Cuando nacemos de nuestros padres, tenemos una naturaleza carnal porque somos carne. Y cuando nacemos del Espíritu de Dios, tenemos una naturaleza espiritual. Nosotros estamos en el medio. Y estas dos naturalezas, ¿qué se acontece? Uno te quiere llevar a un lado y otro te quiere llevar al otro lado. Le voy a probar a usted lo que está escrito en el Romanos capítulo 8, versículo 5. Prueba mis palabras. Romanos capítulo 8, versículo 5, mejor decir. Porque los que son conforme a la carne se inclinan a las cosas de la carne, pero los que son conforme al Espíritu se inclinan a las cosas del Espíritu. Es decir, que la carne te lleva a un lado. No, você vem, podendo, no inclina. A un lado. Y el Espíritu también te lleva al otro lado. Ahora mira, aquí el Espíritu se está llevando a un lado y la carne al otro. Y hay veces uno quiere, no, ¿cuál es la dirección? ¿Dónde voy? Pero es decir lo siguiente, la dirección donde tú vas depende exclusivamente de usted. No depende de Dios, no depende del Padre, no depende del pastor, no depende del maestro, no depende ni siquiera de mí que me estás escuchando como misionero y pastor. No, depende de usted. ¿Por qué? Porque es tu responsabilidad alimentar o su carne o su espíritu. Usted que debe alimentar su carne o su espíritu. ¿Cómo usted alimenta su carne? Usted alimenta su carne con el pecado, con la mentira, con el alcohol, con la drogadicción, con el adulterio, con el robo, con el hurto, con las palabras malas, codiciando las mujeres ajenas, codiciando las cosas ajenas que no te pertenecen. Entonces de esta manera estarás alimentando su carne y su carne será fuerte, su espíritu estará débil. Su carne estará fuerte, su espíritu estará débil. ¿En cuál dirección tú irás? Por supuesto, en la dirección de la carne. ¿Por qué? Porque su carne está fuerte y va a jalar su vida, su naturaleza espiritual. Y usted no será espiritual, sino que serás carnal, porque está a ir a este lado. Pero, ¿cómo usted va a alimentar su espíritu? Tú vas a alimentar su espíritu, usted va a alimentar su espíritu con la oración, la adoración, la alabanza, leyendo la Biblia, ayunando, yendo a la iglesia. De esta manera usted va a alimentar ¿qué? Su espíritu. Y irá a esta dirección. ¿Por qué? Porque su espíritu estará fuerte y tú serás espiritual y no carnal. ¿Qué se acontece? Si la naturaleza carnal te lleva a esta dirección porque está más fuerte, tú alimentas esta naturaleza, el destino de esta dirección carnal es el infierno. Pero, al contrario, si la naturaleza espiritual es fuerte, te lleva a esta dirección, entonces esta dirección, el destino es el paraíso. La naturaleza espiritual, cuando uno es espiritual, estará más cerca de Dios porque Dios es espíritu. Pero la naturaleza carnal te llevará más cerca del diablo, porque el diablo te contamina en las cosas, en las pasiones, en los deseos de la carne. Pero depende totalmente de usted. ¿Qué tú quieres ser? ¿Tú quieres ser espiritual o quieres ser carnal? ¿Tú quieres caminar en el espíritu o caminar en la carne? Yo voy a leer para usted Gálatas capítulo 5, versículo 24. Gálatas 5, 24 habla lo siguiente. Gálatas 5, 25. Así dice la palabra de Dios. Si vivimos por el Espíritu, avancemos también por el Espíritu. Debemos avanzar por
el espíritu. No debemos avanzar ¿a dónde? En la carne, hasta porque en la carne no es avanzar, sino que es retroceder, no es progresar, sino que es volver ¿a dónde? Hacia atrás. Dios nos ha hecho para que seamos como Él, espiritual, pero el diablo quiere hacernos como ¿qué? Como carnal, haciendo las cosas de la carne, haciendo las obras de la carne. ¿Y cuáles son las obras de la carne? Gálatas capítulo 5, versículos 19 a 21. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celo, explosiones de ira, contiendas, divisiones, sectarismos, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he hecho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Y cuáles son las obras del Espíritu, el fruto del Espíritu? Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Mi consejo en el día de hoy para usted, mi hermano, es que usted sea que espiritual. Sigue la naturaleza espiritual. Sigue el espíritu. Sigue la voz suave de su espíritu, del espíritu que usted escucha dentro de usted. Y no sigue la voz de la carne, la voz rude. Rechaza esta voz porque te llevará a la condenación. Pero la naturaleza espiritual, la voz del espíritu te llevará a la salvación de su alma, a la vida eterna, que es lo que Dios quiere que usted tome esta decisión, que es muy importante en su vida. Es lo que yo quisiera compartir con usted en el día de hoy. Dios te bendiga mucho, mi hermano. Si has gustado esta enseñanza, comparte con otras personas para que también aprendan. Dale me gusta. Dale me gusta, activa la campanita y comenta. Si tienes una pregunta, su pregunta puede ser un video más para que otros también aprendan. Su duda puede ser la duda para otras personas. Dios le bendiga. Muchísimas gracias.